No me toques ahora mismo. Ella no lo gritó. Ella no lo susurró. Lo dijo como si fuera una frase que había ensayado frente al espejo. Me quedé allí con una mano en el aire, suspendida sobre la curva de su hombro. Y en ese momento, me di cuenta de que no había tocado a mi esposa en 47 días. No rozarle los dedos por accidente. Ni una rodilla contra la suya en el sofá. Ni siquiera un abrazo soñoliento y medio consciente en la oscuridad. Nada. 47 días. Llevaba puesta la sudadera azul marino que le compré la Navidad pasada. Su cabello estaba mojado. Había en ella un olor a colonia ajena. No era mío. Di un paso atrás. No porque estuviera enojada, sino porque de repente sentí que estaba invadiendo algo. Como si hubiera entrado en la casa de un extraño por error. Las paredes seguían siendo del mismo color beige. Las baldosas de la cocina todavía estaban desconchadas. La sala de estar todavía tenía la misma mancha de aceite de cuando derramé pad thai hace 3 años. ¿Pero la mujer que está delante de mí? No. Esta no era la misma persona que una vez se quedó dormida en mi regazo viendo documentales de naturaleza. Ella se dio la vuelta como si nada hubiera pasado y abrió la nevera. Nos hemos quedado sin leche de avena, ella dijo. ¿Puedes tomar algo mañana? No respondí, porque fue entonces cuando noté que la pantalla de su teléfono se iluminó sobre el mostrador. Una vista previa del mensaje. Sigo pensando en esta mañana. Eres irreal. Sin nombre. Solo un emoji de corazón. Ella no me vio leerlo. Ella ni siquiera se dio cuenta que yo seguía allí de pie. Salí por la puerta principal sin decir nada. Simplemente caminé. Pasé por el buzón que pinté para su cumpleaños, pasé por el auto que me dijo que no estacionara demasiado cerca del seto. Caminé hasta que me ardían las piernas y se me cerraba la garganta. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Ella no preguntó por qué. A la mañana siguiente, publicó una foto de su café en Instagram con el título «Nuevos comienzos». Yo no me había ido todavía. Pero ella sí. Ese fue el día en que dejé de esperar su regreso y comencé a preparar su final. Porque si ella pensaba, no me toques ahora mismo, había un límite. Ella no tenía idea de lo que era capaz de hacer una vez que dejé de rogar ser amado. Ella no llamó a la puerta de la habitación de invitados esa noche. Esperé, como un tonto. Escuché pasos. Para el suave crujido del suelo del pasillo. Por cualquier señal de que a ella le importaba, yo no estaba a su lado. Nada. Solo silencio. Pesado y humillante. A las 2:14 de la madrugada, abrí mi teléfono y revisé nuestros viejos mensajes de texto, antes de que todo se volviera robótico. Su te amo en aquel entonces no había provocación alguna. Ahora bien, no vinieron en absoluto. Todavía recuerdo un mensaje de hace 2 años que decía: «Haces que el mundo sea menos nítido». Esa versión de ella había desaparecido. Y el que quedó era más agudo que nunca, afiladísimo, frío y quirúrgico. Como si todo estuviera siendo diseccionado sin anestesia y yo fuera el experimento. A la mañana siguiente, ella tarareaba en la cocina. De hecho tarareó una canción pop, alegre. Me senté en el borde de la cama de invitados y escuché. Me pregunto si había soñado la noche anterior. Pero entonces oí que su teléfono vibraba. Ni una vez. Ni 2 veces. 5 veces. Yo conté. Ella se reía durante la llamada al tercer timbre, silenciosamente, pero riendo. No como cuando nos reíamos de comedias románticas tontas o de nuestro intento fallido de bailar salsa. Esta risa era diferente. Descuidado. Como si alguien hubiera metido la mano y torcido algo sagrado. Y ahí fue cuando dejó de ser una cuestión de celos. Se convirtió en aproximadamente verdad. No la confronté. Eso me habría convertido en otro obstáculo en su día. En lugar de eso, comencé a documentar. Guardé capturas de pantalla. Tomó fotografías de la pantalla cuando su teléfono se iluminó. Sincronicé su calendario con mi tableta cuando ella no estaba mirando. Todavía no sabía qué buscaba, pero sabía que necesitaba pruebas. No para los tribunales. Ni siquiera para los amigos. Yo necesitaba a mí mismo creer que no estaba loca. El viernes siguiente, me dijo que iba a una clase de arte en el centro. Dijo que era un taller de 3 horas sobre la técnica de la acuarela. Me ofrecí a llevarla. Ella sonrió, demasiado dulcemente, y dijo: «No hace falta, cariño. Te aburrirías muchísimo. Bebé,
una palabra que no había usado conmigo en meses. Aterrizó como ácido. Así que la seguí. Esperé 30 minutos después de que ella se fue. Luego tomé mi coche. Mantuvo una distancia segura. La seguí a través del tráfico, hasta que se detuvo en el estacionamiento lateral de un hotel boutique llamado el Helecho Blanco. Observé desde el otro lado. Ella cruzó la calle cuando él salió. Ella no llevaba suministros de pintura. Ella llevaba lencería. Reconocí la pequeña bolsa roja de esa boutique que solía evitar porque era demasiado llamativo. Un hombre con una chaqueta color carbón le abrió la puerta antes de que ella pudiera siquiera llamar. No parecía alguien que ella acabara de conocer. Parecía alguien que ya conocía el color de las paredes de su dormitorio. Yo no entré. No hice ninguna escena. Acabo de tomar la foto, una sola foto de ellos juntos en la puerta. Ella, sonriendo como no me había sonreído en 2 años. Esa imagen quedaría grabada en mi cráneo, pero también guardada en 3 cuentas en la nube. Por si alguna vez dudé de mi memoria. O necesitaba demostrar que no era yo el loco. Cuando llegó a casa más tarde esa noche, con el pelo todavía húmedo, me miró sentada en la mesa del comedor como si fuera un adorno fuera de lugar. «¿Cómo estuvo tu clase?», pregunté sin levantar la voz. «Fue muy expresivo», dijo, dejando el teléfono con cuidado. «Pintamos rosas». La miré directamente a los ojos y le respondí. «Qué curioso. Volviste sin tu pincel». Por un segundo pensé que su expresión se quebró. «Un momento». Entonces ella sonrió, se dio la vuelta y dijo. «¿Estás leyendo las cosas entre líneas otra vez?». No respondí. Simplemente me levanté, agarré mi chaqueta y salí. No para siempre, solo el tiempo suficiente para hacerle pensar que tal vez ya había terminado de intentarlo. Al día siguiente, ella lloró. No delante de mí, por supuesto que no. Pero lo vi en las imágenes de seguridad. Me había olvidado de decirle que había instalado cámaras afuera de la casa 2 semanas antes. Ella estaba parada en el porche, mirando fijamente el camino de entrada, secándose los ojos como alguien que acaba de darse cuenta de que los cimientos se están derrumbando. Ella no tenía idea de que aún no había terminado. Ni por asomo. Porque si no podía saber la verdad, la obligaría a afrontarla ella misma, pieza por pieza. Y cuando terminaba, ella ya no tarareaba más. No la confronté después de la foto del hotel. Eso habría sido lo más instintivo, dejar la verdad sobre la mesa y pedir una explicación. Pero ya no me interesaban las explicaciones. Yo quería su para revelarlo. Quería verla desentrañar. No por crueldad, sino porque después de años de encogerme para ajustarme a sus expectativas, necesitaba ver qué pasaba cuando dejaba de mantener todo unido. Así que comencé un juego. Silencioso. Preciso. Controlado. Y ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Lo primero que hice fue cancelar los pedidos automáticos de comestibles. Era pequeño, casi invisible, pero se dio cuenta el tercer día, cuando abrió el refrigerador y preguntó. «¿Olvidaste el pedido de Instacart?». Me encogí de hombros. Probablemente. Esa noche comió cereal seco y no dijo nada. Una grieta. Luego dejé de responder sus mensajes. Nada dramático, solo retrasos. Horas, a veces todo el día. Siempre fui educado. Nunca frío. Lo siento, tuve una tarde ocupada. No había visto tu mensaje hasta ahora. Ella empezó a preguntar. ¿Está todo bien? Y yo respondería con algo vago, como, solo estoy cansado. Pero el verdadero cambio se produjo cuando dejé de preguntar su cualquier cosa. No, ¿cómo estuvo tu día? No, ¿qué quieres cenar? Me convertí en un espejo que reflejaba toda la energía que ella me daba. Y cuando se dio cuenta de que el foco de atención ya no estaba sobre ella, empezó a parpadear. Desesperado por una reacción. Hizo un nuevo esfuerzo y se puso lápiz labial en la mesa. Vimos documentales conmigo en el sofá, aunque ella estuvo todo el tiempo mirando su teléfono. Incluso sugirió que hiciéramos un viaje por carretera de fin de semana para reconectarnos, dijo. Fue entonces cuando lo supe. Ella podía sentirlo. Ese vacío distante de mí saliendo del rol de marido emocionalmente disponible. ¿El que perdonó? ¿Quién preguntó? ¿Quién lo intentó? Esa versión de mí, la que amortiguaba su culpa, había desaparecido. Y sin él, ella no sabía quién era. Pero el mejor movimiento fue el que nunca vio venir.
Imprimí la foto, la de ella y el hombre en el hotel. No digitalmente. Lo mandé revelar y lo imprimí en mate. Luego lo deslicé dentro de una tarjeta de cumpleaños en blanco. No hay mensaje. Solo la imagen. Luego esperé el momento perfecto. Llegó una semana después, cuando me dijo que iba al baby shower de una compañera de trabajo. Se vistió elegantemente. Se puso un perfume que no había tocado en meses. Salió con prisa. Coloqué el sobre en su cajón de maquillaje, con la segunda capa hacia abajo. No estaba escondido, solo lo suficientemente fuera de la vista para que pudiera encontrarlo cuando estuviera sola, preparándose o volviéndose a aplicar el rímel en algún lugar privado. No quería la confrontación. Quería esperar. Ese mismo día, preparé una maleta y conduje 3 horas hacia el norte hasta la cabaña de mi primo Warren. No dejé ninguna nota. No apagué mi teléfono. Simplemente me volví inalcanzable. Quería que ella se sentara con él. Siéntate con esa imagen de ella entrando a una habitación de hotel con un hombre cuyo nombre nunca necesite saber. Apagué mi teléfono cuando llegué a la cabaña. No traje ninguna computadora portátil. Sin distracciones. Solo leña para quemar y silencio para pensar. Durante 2 días completos, estuve fuera de la red, dejándola caer en una espiral. Me la imaginé corriendo por la casa, revisando el buzón de voz, tal vez incluso llamando a mis compañeros de trabajo. Me imaginé el momento en que encontró el sobre, lo abrió y vio sí misma en él. No es un selfie. No era algo que pudiera filtrar o explicar. Pero prueba cruda. Cuando volví a encender mi teléfono, había 12 llamadas perdidas. 6 mensajes. Los primeros 4 fueron leves. Hola, solo quería saber cómo estás. ¿Dónde estás? Luego vino. ¿Revisaste mis cosas? Y por último, una sencilla. Por favor, llámame. No respondí. Aún no estaba listo. Al día siguiente volví a casa como si nada hubiera pasado. Ella estaba parada en la puerta, descalza y parecía como si no hubiera dormido. Sus ojos estaban rodeados de rojo. Pero ella no lloró delante de mí. Ella nunca lo hizo. ¿Por qué dejarías esa foto así? Ella preguntó con voz débil. Pasé junto a ella, colgué mi abrigo y le dije. Siempre me dijiste que odiabas las sorpresas. Pensé que esta no te decepcionaría. Ella me siguió a la cocina, haciéndome preguntas que no respondí. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Me seguiste? ¿Se lo vas a decir a alguien? Su voz era rápida, tensa y asustada. No de a mí, pero de lo que podría venir después. Yo no grité. No acusó. Yo simplemente respondí. No hay nada que contar. Ya lo viviste. Y luego me serví un vaso de agua y la dejé allí parada, porque el desenlace apenas había comenzado. Esa noche, intentó recuperar el control. Al principio fue sutil. Ella preparó la cena, algo que rara vez hacía ahora, y puso la mesa para 2 como si nada hubiera pasado. Pollo marsala, luz de velas, servilletas de tela. La vi encender la mecha con manos temblorosas y sentarse frente a mí, como si se tratara de una cita nocturna retorcida. Como si el fantasma de nuestra antigua vida pudiera ser invocado si ella realizara la rutina lo suficientemente bien. No hablé. Comí lentamente y deliberadamente. Cada mordisco era mecánico, como si estuviera masticando un panel de yeso. A mitad de camino dijo. Entonces, ya lo sabes desde hace tiempo. No era una pregunta. Fue una admisión. Ella me estaba poniendo a prueba, esperando ver qué tan profundo había llegado el cuchillo. Dejé el tenedor y la miré. Desde la primera vez que me dijiste que estabas cansada, pero tenías el pelo recién lavado y tu teléfono estaba en completo silencio. Ella se estremeció. No de manera dramática, pero lo suficiente para que pueda notar la grieta en su máscara. Ella asintió lentamente, empujó la comida alrededor de su plato y luego susurró algo que honestamente creo que no había planeado decir en voz alta. Pensé que podía controlarlo, que se quedaría pequeño. Él. Ni siquiera podía llamarlo por su nombre. No es un error. No es infidelidad. Justo él. Como si nombrarlo lo hiciera real. Pero no respondí. No tenía ningún interés en ayudarla a confesar. Yo no era su sacerdote. Más tarde esa noche, la encontré sentada en el suelo de nuestro vestidor, con las rodillas pegadas al pecho, mirando fijamente la caja de zapatos donde guardaba cartas viejas mías.
Cartas que no había visto en años. Ella no los tocó, solo miró la caja como si contuviera una versión antigua de ella misma de la cual había perdido la contraseña. Nunca quise que esto se convirtiera en una guerra, dijo de repente. No pensé que te haría daño de esta manera. Ese fue el momento. En el momento en que me di cuenta de que se había convencido a sí misma de que lo que hizo no fue violento. Que salir del matrimonio, mentir, acostarse con otra persona y fingir que todavía me ama. Todo era perdonable. Porque no había tirado platos. Porque ella no había gritado. Ella creía que porque había sido tranquilo al respecto, no contaba como crueldad. Entonces le pregunté, ¿cuándo dejaste de creer que yo importaba? Su cabeza se levantó de golpe. Eso no es justo. No, dije cruzándome de brazos. ¿Crees que no me di cuenta cuándo? Dejaste de preguntarme cómo dormí. Abandonaste la habitación cada vez que intentaba hablar de algo que no fuera tu vida. No dejé de preocuparme. Entonces, ¿por qué te entregaste a otra persona como si yo fuera tu compañero de piso con hipoteca? Silencio. Y luego, finalmente, susurró. Porque quería sentirme querido. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo poco que dolió escucharlo. A la mañana siguiente, encontré las llaves de su coche todavía en el estante del pasillo. No se había ido. Ella no había ido a trabajar. En lugar de eso, se sentó en el porche trasero con la misma sudadera con capucha de la noche anterior, bebiendo café y mirando el jardín como si tuviera respuestas. Ella no se dio cuenta que la estaba mirando a través de las persianas. Fue entonces cuando hice el segundo movimiento. Me comuniqué con la oficina de arrendamiento del complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Apartamento de una habitación. Esquinero. Sin paredes compartidas. Ni siquiera pedí ver el lugar. Transferí el depósito y firmé el acuerdo con mi segundo nombre, en silencio y sin ceremonias. Esa misma tarde, preparé una sola maleta. Solo lo esencial. Dejé el resto, las camisas que nunca doblaba, los zapatos con los que se burlaba porque los guardaba por mucho tiempo. Dejé la foto de la boda en la pared del pasillo sin tocarla. Ni siquiera la giré. No merecía el drama. Esta vez tampoco dejé ninguna nota, solo una cosa. Un pequeño sobre, colocado sobre su almohada. Dentro había una captura de pantalla impresa de una transferencia bancaria. La mitad del ahorro conjunto, hasta el último céntimo. Con un mensaje debajo. Así es como se ve la justicia. Salí de la casa sin hacer ruido. No se permiten portazos. Sin música dramática. Solo el clic del mango y el suave silencio de la despedida. Y te lo juro, cuando salí del camino de entrada, no sentí que estaba saliendo de casa. Sentí que finalmente estaba entrando en ello. Cuando salí de casa no esperaba silencio. Pensé que habría mensajes de texto, llamadas, tal vez incluso un mensaje de voz con palabras cuidadosamente elegidas como arrepentirse o error. Pero las primeras 48 horas, nada. Sin contacto. Sin notificaciones. Solo el leve zumbido de la soledad en ese pequeño apartamento de esquina, con paredes beige, un grifo que gotea y ningún recuerdo grabado en él todavía. Y esa fue la parte extraña. Al principio la paz no parecía un alivio. Fue como un shock, como después de un accidente automovilístico, cuando caminas sin sentirte afectado pero tu cerebro no se ha puesto al día con tu cuerpo. Seguí esperando que ella entrara por la puerta. Todavía llevo puesta esa sudadera con capucha de gran tamaño. Todavía olía a alguna colonia que no era mía. Pero ella nunca lo hizo. Y me di cuenta de algo. Darla, sí, usaré su nombre ahora, no me estaba buscando. Ella estaba esperando a ver si yo regresaba arrastrándome. Ella había confundido el silencio con la vacilación. Lo que ella no sabía era que yo no estaba decidiendo. Estaba mirando. 2 días después de que me fui, ella finalmente se puso en contacto conmigo. No es un mensaje. Ni una llamada. Ella publicó una foto. Ella en el patio trasero, descalza, con el viento agitando su cabello lo suficiente para que parezca cinematográfico. Subtítulo: Aún en pie. Me quedé mirando esa publicación durante mucho tiempo. Tenía 12 me gusta. Un comentario, de alguien llamado Amesmanin89. Siempre lo fuiste. Hice clic en el nombre. Perfil privado. Pero la foto de perfil me resultaba familiar. El blazer color carbón, la puerta del hotel.
El mismo hombre que le había sostenido esa bolsa roja de boutique. Lo había capturado con mi teléfono hacía semanas. Congelado en esa imagen condenatoria. Y ahora estaba comentando abiertamente bajo sus publicaciones, como si hubiera ganado algo. Lo que me molestó no fue el comentario. Fue que lo dejó así. Visible. Intacto. Ella me estaba probando. O peor aún, no le importaba. No reaccioné. Lo dejé reposar. Pero comencé a planificar de nuevo. Sabía que comprobaría la actividad bancaria. Sabía que ella vería la división y se preguntaría dónde fue mi mitad. Así que abrí una nueva cuenta. Lo moví inmediatamente. Luego envió una última transferencia, a un nombre que no había visto en años. Mi hermana. El que Darla siempre decía que era demasiado dramático y crítico. Es curioso cómo las personas prejuiciosas resultan útiles cuando se trata con mentirosos. Lo que Darla no sabía era que mi hermana había estado observando todo desde la barrera. Y ella estaba enojada. No por mí, sino por los años que pasó mordiéndose la lengua. Viendo cómo su hermano era borrado lentamente por alguien que interpretaba el afecto como si fuera un guión. Le di acceso al viejo disco duro del que había hecho una copia de seguridad, el que tenía capturas de pantalla, registros de GPS, correos electrónicos que había recuperado de la papelera antes de que Darla los borrara. Y luego esperé. Porque Darla no era solo descuidada. Ella era arrogante. La noche siguiente, a las 2:12 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje. Sin saludo. ¿Qué hiciste? Eso fue todo. Sin contexto. Sin puntuación. Sin firma. Sonreí cuando lo leí. Porque no había hecho nada. Aún no. Pero alguien más lo había hecho. Mi hermana había publicado un hilo, anónimo, pero conmovedor. Una publicación extensa en un foro popular sobre relaciones, titulada Cuando descubres que tu cuñada te infiel y ella sigue haciéndose la víctima. Ella no nombró a Darla. Ella no necesitaba hacerlo. La historia fue detallada. El patrón, familiar. El hotel. La boutique. La clase de arte. El hombre que llevaba un blazer en junio. Y el marido que por fin dejó de disculparse por respirar. En cuestión de horas, los comentarios comenzaron a llover. La gente preguntaba quién era. Otros especulan, hacen capturas de pantalla y comparan. Alguien incluso hizo coincidir un fondo borroso en una de las publicaciones de Instagram de Darla con el número exacto de habitación en el Hotel Wittefen. Al mediodía del día siguiente, las redes sociales de Darla habían desaparecido. Desapareció. Borrada, igual que sus excusas. Ella me llamó una vez.